Hola amigos, bienvenidos al canal de Astrología de AJ Madrid. En la astrología moderna, que actualmente está más en uso, como es la astrología psicológica, se ha aceptado la idea de que los signos y casas son cosas iguales. Es decir, que el significado de casa 1 es igual a Aries, que el significado de casa 2 es igual a Tauro, que el significado de casa 3 es igual a Géminis, y así con el resto. Y hacer este tipo de analogías me parece correcto en la fase inicial para facilitar su enseñanza. Pero una vez que se tienen los conocimientos suficientes, no podemos aceptar esto y debemos ir a las fuentes originales y entender con qué criterio en la astrología antigua se asociaban a las casas ciertos significados. Así que voy a explicar en esta presentación, de forma breve y resumida, los criterios en los que se basaban en la antigüedad para determinar el significado de cada casa en una carta natal. Empezamos. El origen del significado de las casas. Básicamente, en la antigüedad utilizaban los siguientes criterios. 1. El recorrido simbólico del Sol. 2. La luz que cada casa recibe desde el ascendente. 3. Distribución de planetas por las casas según el orden caldeo. 4. Los gozos de los planetas. Todos sabemos que el día dura 24 horas y en ese periodo de tiempo el ciclo solar diario pasa por 4 momentos significativos: cuando amanece por el horizonte, cuando culmina a mediodía, cuando anochece y cuando ya es noche cerrada y finaliza el ciclo solar diario y da comienzo un nuevo ciclo. Y de este movimiento solar diario, con 4 puntos significativos, sacaron significados para las casas que están en los ejes, como son la casa 1, casa 10, casa 7 y casa 4. Esta relación entre los significados de las casas 1, 10, 7 y 4, con los 4 momentos más significativos del ciclo solar diario, os lo intento explicar con la siguiente animación. El sol sale por el horizonte al amanecer. Esta es la primera casa, el ascendente. El ciclo culmina a mediodía, punto más elevado, igual que la casa 10. Llega el atardecer y lo asocia a la casa 7. El ciclo acaba y comienza uno nuevo y lo asociamos a la casa 4. Por eso, cada una de las casas cardinales representa uno de los estados básicos de la vida. Aquello que nace, el inicio de todo, yo, en la casa 1. El punto culminante de la vida, lo que nos da mayor visibilidad, la profesión, imagen pública, los honores, lo asocia a la casa 10. La cesión del yo, el otro, la pareja, casa 7. El fondo de todo, de donde viene el ciclo, el origen de ese ciclo, los padres, la familia, lo asocia a casa 4. El segundo punto que vamos a tratar es cómo asignaban significados a las casas teniendo en cuenta la distancia de cada casa al ascendente. Pero antes de seguir con el desarrollo de este punto, es importante explicar algunos conceptos que se utilizaban en la astrología tradicional y que no se tienen en cuenta en la astrología psicológica, que es la que predomina en la actualidad y por tanto la que se enseña en la mayoría de las escuelas astrológicas. En la antigüedad entendían que vivimos en un mundo dual y por tanto también esa dualidad la van a reflejar en conceptos astrológicos. Catalogaban una carta como diurna si el sol estaba en una carta natal encima del horizonte y decían que una carta natal era nocturna si el sol estaba situado en alguna de las casas por debajo del horizonte. Además, también organizaban los planetas en 2 bandos o equipos distintos y a estos equipos los llamaban sectas. ¿De qué forma determinaron qué planetas pertenecían a cada secta o bando? Pues como vivimos en una dualidad, entendían que en cada equipo tenía que haber una luminaria, un planeta benéfico, entendiendo benéfico como planeta de naturaleza húmeda, y un planeta maléfico, entendiendo maléfico como un planeta de naturaleza seca.
Recordamos la naturaleza de los planetas. Tenemos dos luminarias, el Sol y la Luna. Tenemos dos planetas húmedos, Júpiter y Venus. Tenemos dos planetas secos, Saturno y Marte. A Mercurio se le consideraba neutro y podría pertenecer a cualquiera de las dos sectas. Entonces, la carta la dividían en dos sectores, partiendo desde el signo de Leo, cuyo regente es la luminaria más importante, el Sol, y desde Leo hasta el final de Capricornio. Y en esa parte estarán los planetas del sector de la secta diurna. En la otra parte de la carta estará la otra luminaria, la Luna. Ahora hay que decidir qué benéfico y maléfico representará a cada sector o a cada secta. Como veis, cuando el Sol es la luminaria importante, su benéfico de secta de su equipo es Júpiter y el maléfico de secta es Saturno. Y por tanto, el benéfico y maléfico de la secta nocturna son Venus y Marte. Pero no me quiero liar con este tema, que no es el motivo de este vídeo, pero era importante hacer un pequeño y superficial comentario sobre el tema de las sectas que luego tendrá su utilidad en la última parte de la explicación. Otro tema importante que hay que saber es por qué se asociaba a un tipo de aspecto a un planeta en concreto. ¿Por qué se dice que un sextil es de naturaleza venusina? ¿Por qué se dice que un trígono es de naturaleza jupiteriana? ¿Por qué a la cuadratura se le asocia con Marte? ¿Por qué a la oposición se le asociaba con Saturno? Si nos fijamos en la imagen, podemos ver claramente cómo desde cada uno de los signos asociados con las luminarias, como son Cáncer y Leo, los signos cuyo regente es Venus están a una distancia de 60 grados de sextil. Los signos cuyo regente es Marte están a una distancia de 90 grados, cuadratura. Los de Júpiter a una distancia de 120 grados. Y finalmente Saturno a una distancia de 180 grados, oposición. Recordamos que en la antigüedad no se tenían en cuenta ni a Urano, ni a Neptuno, ni a Plutón, y solo se tenían en cuenta los aspectos mayores, como son conjunción, oposición, cuadratura, trígono y sextil. En la antigüedad se fijaban en la relación que había entre casas y la cúspide de casa 1. Entendían que las cúspides de las casas que estaban a una distancia de 60 grados y 120 grados tendrían unas características análogas a Venus y a Júpiter, respectivamente. Las que estaban a 90 grados tendrían unas características análogas a Marte y la de 180 grados análoga a Saturno. Como vemos, hay casas a 60 grados del ascendente. Recordemos que el sextil es un aspecto asociado con Venus y esto implica relaciones fáciles y de afecto, de tipo venusino. Estas casas son la 3 y la 11. Hay casas a 120 grados del ascendente. Recordemos que el trígono es un aspecto asociado con Júpiter y por ello son casas de desarrollo y crecimiento, ya sea este físico o mental. Estas son las casas 5 y 9. Hay casas a 90 grados del ascendente. Recordemos que la cuadratura es un aspecto asociado a Marte y por ello se asocia a fricciones y trabajo. Son la casa 4 y 10. Hay una casa que se opone al ascendente, por lo tanto tiene capacidad de bloquearlo y limitarlo. Recordemos que la oposición es un aspecto de Saturno. Esta es la casa 7. Las otras casas, la 2, la 6, la 8 y la 12, no aspectan al ascendente, porque en astrología clásica solo se tienen en cuenta los aspectos mayores: sextil, trígono, cuadratura, oposición y conjunción. Peor que estar mal aspectado es no aspectar, ya que eso niega la luz. Por lo tanto, en esas casas habrá una pérdida de vitalidad. Por tanto, según su distancia al ascendente, las casas indicarán una relación de afecto con el nativo, casas 3 y 11, de tensión y esfuerzo, casas 4 y 10, de crecimiento, casas 5 y 9, o de bloqueo, casa 7. Las otras casas niegan la luz y rebajan la vitalidad, casas 2, 6, 8 y 12. También asociaban significados a las casas según el planeta que le asignaban utilizando el orden caldeo de los planetas, el cual se basaba en la velocidad de sus movimientos. Empezaban asignando al planeta más lento a la casa 1, Saturno,
Después el siguiente más lento, que era Júpiter, en la casa 2, Marte en la casa 3, Sol en la casa 4, Venus la casa 5, Mercurio la casa 6, Luna la casa 7. Y volvían a empezar al más lento, Saturno casa 8, Júpiter casa 9, Marte casa 10, Sol casa 11, Venus casa 12. Y cada uno de estos planetas le añadía a las casas determinaciones análogas a su naturaleza. La casa 2 se asociaba con cosas más favorables por el hecho de que Júpiter estuviera asociado con dicha casa por este orden caldeo de los planetas. Para el tema de los gozos, ¿cómo lo hacían? Recordemos que las casas de gozo es un concepto asociado a la astrología tradicional occidental que hace referencia a los espacios de la carta astral que pueden resultar de mayor o menor beneficio para explotar la energía de los planetas. Pues ¿cómo lo hacían? Repartían los planetas por las casas de la siguiente manera. A la luminaria más importante, que es el Sol, le asignaban la casa que recibía más luz y que estaba por encima del horizonte. Esta era la casa 9. A la luminaria de la secta contraria, la Luna, se le asignaba la casa que estaba opuesta al Sol, la casa 3. Y por eso la casa 9 se asocia con los viajes largos, porque allí goza el Sol, y el Sol tarda casi un año en recorrer la carta natal, mientras que la casa 3 se asociaba con los viajes cortos porque allí goza la Luna, y la Luna es muy rápida y solo tarda un mes aproximadamente en recorrer la carta natal. Así que los viajes largos asociados con la casa 9 no es por Júpiter, como la mayoría cree, sino porque allí tiene su gozo el Sol. Después, al benéfico de la secta diurna, Júpiter se le asociaba con la segunda casa que recibía más luz y estaba por encima del horizonte, la casa 11. Y al benéfico de secta contraria, Venus se le asociaba con la casa opuesta, la casa 5. Luego, al maléfico de la secta diurna, Saturno, se le asociaba con la casa que menos luz recibía y que estaba por encima del horizonte, como la casa 12. Y al maléfico de la secta contraria se le asociaba con la casa opuesta a la 12, que era la 6. A Mercurio, al ser neutro, ya que no se le relacionaba con una secta, ya que podía estar en cualquiera de las dos, se le asociaba con la casa 1. Como puedes ver, el tema de las casas es complejo, pues para dilucidar sus significados hay que sumar esos 4 factores: recorrido simbólico, aspecto, orden caldeo y gozo. Vamos a comprobarlo. La casa 1 es la casa inicio de todo. Por allí sale el Sol. Saturno allí por orden caldeo define al ser como mortal y limitado, y Mercurio como racional. La casa 2 no aspecta al ascendente. Al no aspectar al ascendente es maléfica. Sin embargo, al ser casa de Júpiter por orden caldeo, el planeta más benéfico para la vida, nos dará todo el sustento para la vida, dinero, bienes y comida. La casa 3 está en sextil al ascendente, aspecto relacionado con afectos. Por orden caldeo es la casa de Marte y por gozo es la casa de la Luna. La 3 nos habla pues de relaciones afectivas, familiares y competitivas. También nos describe movimientos rápidos, viajes cortos y la inteligencia emocional. La casa 4 es el punto de origen del recorrido solar, de donde viene todo, la familia. Está en cuadratura al ascendente, aspecto de tensión, porque los padres educan y corrigen al hijo. Es la casa del sol por orden caldeo, porque tú eres lo que son tus padres. De ellos te viene la vida. La casa 5 está en trígono al ascendente, aspecto de crecimiento. Es por tanto una casa que nos hace crecer, pero como es la casa de Venus, tanto por orden caldeo como por el gozo de los planetas, lo hará a través de los placeres. De allí que sea para nosotros la de los hijos, la sexualidad, los placeres y amores y todas las fiestas y alegrías. La casa 6 no hace aspecto al ascendente, así que le niega la vida y disminuye la vitalidad. Por el orden caldeo de los planetas es la casa de Mercurio y es el gozo de Marte. Siendo Marte el maléfico menor y negando la luz al ascendente, comprendemos mejor el por qué es una casa de servidumbre, trabajo y enfermedad. Mercurio impide, sin embargo, que sea totalmente maléfica, haciendo que sea también casa de tareas, y como subalterno representa a nuestros subalternos, incluidas las mascotas. La casa 7 es la casa donde se pone el sol. Está en oposición al ascendente, aspecto de limitación, y es morada de la luna según el orden caldeo de los planetas. Es decir,
Renuncias a tu orgullo y te limitas para tener relaciones afectivas. Es una casa que se enfrenta al ascendente, pero también es una casa de empatía y de unión con otros. No es una casa fácil por el aspecto de oposición, y es una casa espejo en la que vemos el reflejo de lo que somos. La casa 8 no aspecta al ascendente, le niega la vida, y por el orden caldeo le corresponde Saturno, el mayor maléfico. Queda claro ahora por qué es la peor de las casas malas, la que destruye la vida y se la niega a través de Saturno. Aquí no hay gozo ni presencia de ningún planeta que pueda aliviar esta determinación. Júpiter atenuaba la casa 2, Venus atenúa la casa 12 y Mercurio la 6. Es la negación total de la vida, la oscuridad total. La casa 9 está en trígono al ascendente, aspecto de crecimiento. Es la casa de Júpiter por el orden caldeo y la del Sol por su gozo. Así que la casa 9 como la 5 es una casa de crecimiento, pero no un crecimiento físico como Venus, los hijos que te multiplican, sino que creces a través de la verdad, la religión, los estudios superiores y la búsqueda de lo más elevado por Sol y Júpiter. Es la casa del goce sublime. También es la casa de viajes largos, pues estos suelen ser una experiencia de orden superior. La casa 10 es la casa más elevada del recorrido solar. Es la casa de Marte por orden caldeo. Está en cuadratura al ascendente, aspecto de tensión. Debe su importancia por ser el punto más alto del Sol en la eclíptica. Y si bien el aspecto de cuadratura y la presencia de Marte le hacen una casa de lucha y trabajo, la profesión, es también la imagen pública, pues es donde estás bajo todos los focos. La casa 11 está en sextil al ascendente, aspecto relacionado con afectos. Por orden caldeo es la casa del Sol, y aquí Júpiter tiene su gozo. Nos habla de afectos pero sin sensualidad, afectos basados en la verdad y valores superiores, como la amistad, el más puro de los afectos. También es la casa de nuestros protectores. Júpiter es protector y sextil es venusino. Y también de los proyectos, aquello que emprendemos para crecer por Júpiter, pero que no ha llegado a su punto de culminación. La casa 12 niega la luz al ascendente y disminuye su vitalidad. Es la casa de Venus por orden caldeo y la de gozo de Saturno, el gran maléfico. Es por tanto la casa donde Saturno nos crea problemas con más facilidad. Nos hace de todo, nos enferma, nos exila, nos encarcela, nos busca enemigos ocultos. Es una casa muy oscura y no vemos lo que está allí. Es la casa de todo lo escondido. Pero en este gran aislamiento también hay placer desconectado por Venus, y aquí encontramos también los placeres que nos encadenan, las adicciones. Bajo mi punto de vista, tener conocimiento de cómo la astrología tradicional miraba a las casas de una carta natal nos ayudará a mejorar a la hora de enfrentarnos a su interpretación. Creo que da alguna información útil que se debe tener en cuenta para conseguir una mayor seguridad. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en los próximos vídeos, amigos. Muchas gracias por la atención y, como siempre, que sean muy felices.